En el capítulo 2, ¿verdad? Yo voy a leer todo ese capítulo, amén, pero vamos a estar meditando en el versículo 15, amén, algo que Dios me ministraba poderoso, amén, y queremos, amén, que también usted sea parte de toda esta bendición, amén. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 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 Primera de Corintios capítulo 2, amén, a su letra dice, verso 1, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, en adelante, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, aquí quiero que usted medite, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. 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 Pero yo quiero leer el verso 15, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos alaban? Predicando bajo el tema que nadie te juzgue. ¿Cuántos alaban? Nosotros tenemos que servir al Señor con una conciencia limpia. ¿Quién es el que conoce a cada ser humano después de Dios? Solamente la misma persona se conoce. Yo sé si yo soy charlatán, yo sé si yo soy mentiroso, pero también yo sé si soy verdadero. ¿Cuántos alaban? Amén. Nadie conoce, dice la Biblia, al hombre o a la mujer, sino el Espíritu de Dios, o el Espíritu que Dios ha hecho morar dentro de ese hombre, dentro de esa mujer. Ahora aquí la Biblia nos habla algo más profundo. Gloria al Señor. Que si queremos conocer a Dios, tenemos que tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios es el único que conoce a Dios. Hay cristianos que dicen aleluya y dicen gloria a Dios, pero no conocen a Dios, porque no tienen al Espíritu de Dios. Están como los corintios. Imagínense que los corintios, con todo y lengua, con todo y dones, revelaciones, profecía, dones de sanidad tenían. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero no conocían a Dios. Eran unos niños, dice. Imagínense que el Señor, gloria al Señor para siempre, les dice a través de Pablo, yo cuando fui a vosotros para anunciaros, gloria al Señor para siempre, el testimonio de Dios, porque el Evangelio es eso, el testimonio de Dios.
El evangelio no es que hablar de un hombre de carne y hueso, o un ser humano, no, hay que hablar de ese hombre de carne y hueso llamado Jesucristo. Ese es el testimonio de Dios. ¿Cuántos alaban? Amén. Oh, gloria al Señor para siempre. Amén. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo fui a vosotros, pero no fui con excelencia de palabras, ni con sabiduría, para que vuestra fe, yo fui con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuántos alaban? O sea que cuando nosotros anunciamos el evangelio, algo tiene que pasar, algo poderoso tiene que pasar. Tiene que haber sanidad, tiene que haber liberación, tiene que haber sabiduría, conocimiento, salvación de todo lo que Dios reparte. Si eso no se mueve, entonces nosotros no estamos predicando, gloria al Señor, el evangelio verdadero. Porque el evangelio verdadero es poder para todo aquel que cree. Entonces Pablo le dice bien claro a los corintios, yo fui, pero yo no fui con excelencia de palabras humanas. O sea que me puse en el espejo a ver qué iba a hablar, para trazar un mensaje que no me equivocara. Hay veces yo digo, gloria a Dios para siempre, mire, yo me equivoco en eso, pero no hay problema. ¿Cuántos alaban? Porque se entiende el mensaje. Hay veces yo digo Isaías o Jeremías, y gloria al Señor, pero no importa. Con tal de que yo no predique una herejía. ¿Cuántos alaban? Amén. Pero si yo me predico, me equivoco de profeta, no hay problema. Después yo digo, wow, tenía que decir Jeremías, pero dije Isaías. O tenía que decir Elías, pero dije Eliseo. No hay problema porque se entiende que somos humanos. ¿Cuántos alaban? No podemos, gloria al Señor para siempre. Todavía estamos en este cuerpo, amén, que no es perfecto. ¿Cuántos alaban? Un día no nos vamos a equivocar, pero eso no es pecado. ¿Cuántos alaban? Pero yo no puedo decir gloria al Señor para siempre, amén, como decían los corintios, amén. Que ellos mismos con todo eso que habían recibido del Espíritu Santo, pero con todo eso eran naturales y no percibían las cosas que eran del Espíritu. Porque para ellos decían que eran locura de Dios. Pablo se volvió loco. ¿Cuántos alaban? O sea que para ellos la falsedad tenía más sentido que lo que hablaba Pablo. Pablo le llevó el evangelio glorioso con demostración del Espíritu Santo, con poder, y ellos no miraban nada, no creían. Entonces Pablo le dijo, yo fui, no con excelencia de palabras ni con sabiduría humana, para que vuestra fe esté fundada, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿De qué me sirve que yo hable bonito si no doy testimonio? ¿Cuántos alaban? ¿De qué me sirve que yo hable bonito, pero si no se manifiesta Dios a través de mí? ¿Cuántos alaban? Eso era lo que estaba pasando con la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia natural. Cuando hablamos de natural es que no percibe las cosas que son del Espíritu. Y entonces se estaban juzgando unos a otros. A usted y a mí nadie nos puede juzgar. ¿Qué es lo que es que nadie me juzgue? Bueno, que yo ande en integridad, que yo sea, como dice la Biblia, irreprensible. Que ni mi propia conciencia me acuse. Hay algo que Dios le ha dado a los seres humanos. Nosotros tenemos más que eso que tienen los seres humanos. Todo ser humano tiene una conciencia, fíjense. Hay algunos pastores que la han, dice la Biblia, que han cauterizado su conciencia. O sea que allá no le reprende nada. Todo para ellos todo es bueno. La fornicación es buena, el adulterio es bueno, todo es bueno, dice, porque todos pecamos. ¿Cuántos alaban? Ya no los acusa la conciencia, pero a nosotros no. Nosotros vamos más allá que la conciencia, porque a nosotros, cuando hacemos algo indebido, que no es de muerte, hay un Espíritu Santo que nos redarguye.